esta es la agenda que le preparé. Vamos a hablar de epidemiología en Argentina, del impacto clínico que tiene la multiresistencia en pacientes oncomatológicos y neutropénicos, cómo podemos identificar con un poco más de precisión los riesgos que tienen estos pacientes, sobre todo con el problema que tenemos, que son las bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos. ¿Cómo podemos hacer un tratamiento apropiado? Que esto es en coincidencia con lo que dijo Lilian, así que vamos a hablar de todo eso. Bueno, esto es un mapa de la resistencia a carbapenemes en pacientes con cáncer. La mayoría están hechos en neutropénicos. Ustedes pueden ver acá que estos son datos que generamos nosotros. Hoy en día tenemos alrededor del 20% de resistencia a carbapenemes en bacilos gram negativos en pacientes con cáncer y neutropenia. Estamos muy mal, muy mal. Así que tenemos que hacer algo para mejorarlo. Les voy a mostrar ahora datos del registro que estamos llevando, que acá hay varios de los integrantes que los estoy viendo. Empezó en el año 2014, tenía una fecha de terminación de 2 años y bueno, a los 2 años vimos que podíamos ir por más y estamos todos todavía muy motivados. Así que les voy a mostrar datos que los primeros datos son preocupantes, pero va a tener final feliz. Bueno, ustedes pueden ver aquí, estos son datos que los vamos a presentar ahora en la IDWeek. Tenemos más de 3.000 eventos de bacteremias en el estudio. Ustedes pueden ver acá la resistencia en bacilos gram negativos es del 41%. O sea, es realmente muy preocupante. Parecido a lo que pasa en pacientes no inmunocomprometidos, el problema son Klebsielas, en donde la resistencia es más del 50%. Obviamente mucho menos en Escherichia coli, en Pseudomonas 1/3 de ellas, y bueno, otros patógenos que sabemos que son prácticamente multiresistentes, pero no son un problema porque son mucho menos frecuentes. Pero realmente el problema está acá, como en el resto del país, en las especies de Klebsiella. Aquí tienen en este gráfico los perfiles de resistencia a los diferentes antimicrobianos. En rojo van a ver E. coli, en azul Klebsiella y en verde Enterobacter. Nuevamente van a ver Klebsiella y luego Enterobacter. Están a la cabeza en resistencia a los antibióticos más usualmente indicados en pacientes neutropénicos, que son la cefalosporina tercera y cuarta, la piperacilina tazobactam, el imipenem o el meropenem y la micacina. Así que para todos ellos, sobre todo los dos que más se usan, que son la cefepima y piperacilina tazobactam, la resistencia es muy alta. Yo les cuento que estos son los primeros eventos de bacteremia del paciente, no son los secuenciales recurrentes en donde la multiresistencia es mucho mayor. No, es el primer evento de bacteriemia en una internación o que motiva la internación. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos el perfil de resistencia de las Pseudomonas, que también es bastante preocupante porque, nuevamente, los antibióticos más activos, la resistencia del primer evento de bacteremia de estos pacientes es muy alta, igual que lo que pasa en el resto del país. Y ahora les voy a mostrar qué pasó con el tiempo, porque esa es la foto y ahora les muestro la película. Fíjense desde el 2014 que empezó el registro. Esto es la prevalencia de beta-lactamasa de espectro extendido en cepas de Escherichia coli. Acá, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? La pandemia, ¿sí? Coincidió este pico con un aumento significativo durante la pandemia y ahora estamos en el año 2023 un poquitito más altos que cuando empezamos el registro. ¿Qué pasó con resistencia en Klebsiellas? Y esto es lo interesante y lamentable también. Es lo que está pasando en el país. Ustedes ven que BLE, nuevamente como en Escherichia coli, tuvo una baja del 50% al 38%. Fíjense acá en rojo KPC cómo fue disminuyendo y cómo aumentó en forma significativa la prevalencia de metaloenzimas. O sea, el mismo fenómeno que estamos viendo fuera de esta población, lo estamos empezando a ver ahora un poco más atrasado, porque como ustedes ven, teníamos prácticamente 0 de MBL hasta el año 2020 y coincidente con la pandemia del COVID empezó este problema en esta población tan vulnerable. Bueno, vamos a ver ahora qué impacto tiene. Este ya es un trabajo que lo presentamos ya,
hace varios años, pero lo interesante es que son todos pacientes neutropénicos febriles con bacteremias por bacilos gram negativos. Ustedes pueden ver que son casi 500 episodios y aquí ustedes tienen la curva de Kaplan-Meier de la supervivencia de los que eran sensibles a meropenem y los que eran resistentes, menor al 50%, y en el análisis multivariado de factores asociados con mortalidad, tener un bacilo gram negativo resistente a los carbapenemes incrementó 7 veces el riesgo de morir. Así que no queremos tener estas bacterias en esta población. Ah, perfecto, está bien. Bueno, ustedes pueden ver ahí, este es un trabajo muy interesante, porque son todos pacientes oncomatológicos, la mayoría eran neutropénicos, que tenían bacteremia por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. Y ustedes ven acá las curvas de supervivencia a 30 días en los que le habían iniciado tratamiento empírico apropiado con una supervivencia muy alta, y estos es los que tuvieron tratamiento empírico inapropiado, se murieron prácticamente todos. Así que fíjense qué importancia tiene implementar un esquema empírico apropiado cuando uno tiene en su centro alta prevalencia de estos microorganismos, porque no todos van a tener 20 o 15, capaz que en algunos centros tienen 0, tienen 1, son afortunados, no es el caso de mi hospital. Bueno, en este estudio nosotros lo que buscamos es identificar todos los factores asociados a mortalidad en pacientes oncomatológicos con todas las bacteremias por cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Son todos, fíjense que suenan muy lógicos. Y nuevamente la resistencia a meropenem incrementó 2 veces el riesgo de morir. Y algo interesante, que la respuesta clínica al día 7, que se correlacionó con tratamiento empírico apropiado, fue un factor protector para supervivencia. Así que no nos tenemos que equivocar desde el principio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto ustedes lo conocen, hospitalización reciente, internaciones recientes, sobre todo en unidades de cuidados intensivos, cuidados crónicos, los antibióticos por uso prolongado, de amplio espectro, y después vamos a hablar cuánto es prolongado, porque hay números para pacientes neutropénicos. Y obviamente esto es algo clave, que ya lo mencionó Lilian, que es si el paciente está o no colonizado por bacilos gram negativos multiresistentes. Nosotros fuimos mutando, como la mayoría de las instituciones. Desde el principio del registro, nosotros vigilábamos pseudomonas multiresistentes, BLE y KPC en un principio. Y en los últimos años lo único que vigilamos es carbapenemasas, ¿sí? Porque es el problema. Los pacientes después van a ver que no se mueren más porque tengan BLE, sí los que tienen carbapenemasa. Y obviamente no se puede, se los digo desde ya, si ustedes no tienen documentada la epidemiología de su hospital, empiezan mal, tienen que hacerlo. No se puede manejar un paciente neutropénico sin saber la epidemiología local. Es súper, súper importante. Bueno, el tema es que todos esos factores de riesgo los conocemos, ¿sí? Ahora, si un paciente tiene 1, tiene 2, tiene 4, o alguno que es más importante y otro que es menos importante, bueno, para eso se desarrollaron los scores. Hay muchos scores, tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos, en trasplante de órgano sólido, que lo que hacen es ponerle una cuantificación, un peso a los factores de riesgo. Bueno, nosotros desarrollamos dentro de las líneas de investigación 2 scores. Este fue el primero, que es el ROCAS-1, que identificamos en una corte de casi 400 pacientes con bacteremia por bacilos gram negativos, los factores de riesgo para tener bacilos gram negativos multiresistentes. Acá incluimos toda la multiresistencia, en donde ustedes pueden ver que el uso de antibióticos recientes en el último mes, el ingreso reciente a UCI, que es en los 15 días previos, la mucositis severa como foco clínico, tener mayor o igual de 7 días de hospitalización previo a la bacteremia y estar colonizado o tener una infección reciente por un BGN multi-R. Ahí se elaboró un score con un método estadístico muy complejo que lo hizo nuestro matemático del CONICET y lo que mejor puntuaba son 2 puntos con esos valores predictivos positivos y negativos, pero lo más importante era que aquellos episodios que tenían 2 o más puntos tenían casi 7 veces más riesgo de tener un BGN multiresistente que los que tenían 1 o que tenían 0, ¿sí? Así que eso fue
tengan la idea que los scores están diseñados para que uno identifique mejor a los pacientes, pero para lo que más sirven es para quedarse tranquilos con los que no van a tener el multi-R, ¿sí? Todos los scores tienen ese es el fuerte. Bueno, y nosotros lo empezamos a implementar en CEMIC. Nosotros hasta tener este score hacíamos lo que hacen todos, tratamos a los pacientes, tratamiento empírico de acuerdo a variables clínicas y epidemiológicas, y en el año 2018 empezamos a implementar el score, en donde ustedes pueden ver acá, esto es pre-score, manejábamos con criterios clínicos, y este es post-score. Son todas bacteriemias por bacilos gram negativos, que es un número bastante grande. En donde ven los mecanismos de resistencia, BGN multi-R no varió, sí algunos perfiles de fenotipos, como por ejemplo Pseudomonas multi-R, que era más frecuente en el primer periodo, y BLE un poco más frecuente en el segundo. Bueno, los endpoints del estudio era ver si nuestro score mejoraba la apropiabilidad del tratamiento y si eso tenía impacto en la supervivencia. Nuestra hipótesis era que sí, porque no lo habíamos cuantificado, pero lo estábamos viendo en la práctica clínica, y ustedes pueden ver acá que en el segundo periodo se incrementó en forma significativa la apropiabilidad a 95%. Eso es Disneylandia. Que tenga un neutropénico 95% de tratamiento empírico apropiado es óptimo. Eso lo logramos después de la implementación del score, y lo otro también se cumplió. Fíjense la curva de supervivencia cómo mejoró significativamente. Así que obviamente nosotros lo seguimos implementando, y después de esto, que en realidad lo más importante era esto, porque el problema que les planteé yo era era la resistencia a carbapenemes. Entonces el último score que desarrollamos es en donde hicimos lo mismo. En este caso solamente ingresaron 443 eventos de bacteremias por enterobacterales, también eran los primeros eventos, y es paciente-evento. Identificamos los factores de riesgo, y fíjense qué interesante. Fueron 8 factores de riesgo en el multivariado. ¿Cuáles dieron? Uso de antibióticos por más de 7 días, hospitalización por mayor o igual a 10 días y colonización reciente. Esto es reciente, la definimos como la semana previa o durante el evento de bacteremia por enterobacteriales productoras de carbapenemas AKPC. Acá ingresaron pacientes hasta el año 2020, en donde muchos centros no vigilaban otras carbapenemasas, solo KPC. Bueno, lo primero que tengo para decirles, ustedes se dan cuenta, que los 3 factores son intervenibles, o sea, control de infecciones, PROA, y hasta esto se puede disminuir, porque muchas veces hay pacientes que se quedan porque los hematólogos dicen que no se puede ir porque tienen plaquetas bajas, tienen que transfundir, lo que yo. No, hay que mandarlos a la casa cuanto antes, ¿sí? Muy bien. Este score, lo que mejor puntuaba, la correlación sensibilidad-especificidad y valores predictivos positivos y negativos era 7 puntos, es decir, que tenga la colonización más alguno de los otros 2 que puntuaban 2, y el valor predictivo positivo fue bueno, y con un valor predictivo negativo también bueno. Y lo más importante, como les dije, de todos los scores, que aquel paciente que tiene 0 puntos, la probabilidad post-test de tener una bacteremia por estos microorganismos es menor al 2%. O sea, se pueden quedar razonablemente tranquilos. Esto se validó en el mismo estudio, y ustedes ven las curvas ROC acá de el modelo y de la validación. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque les dije que tenemos que implementar tratamientos empíricos apropiados, porque enterobacteriales resistentes a carbapenemes, si no, después de 24 horas se muere la mayoría. Acá en esta línea de investigación nosotros incluimos neoplasias hematológicas, también son todos los primeros episodios, todos eran neutropénicos de alto riesgo por score más factores clínicos, o sea, de alto riesgo sin ninguna duda. Bacteriemes de inicio, todas monosmicrobianas, al menos 48 horas de tratamiento apropiado, y lo que hicimos es, todos multi-R, productoras de BLE, productoras de carbapenemasa KPC, que se hayan tratado con ceftazimab y Bactam, o que se hayan tratado con combinaciones de otros antimicrobianos. Y ustedes pueden ver acá las curvas de supervivencia. Este es el primer estudio prospectivo y multicéntrico que pudo demostrar esto. Estos son los pacientes tratados con otros antimicrobianos con una mortalidad significativamente mayor, una sobrevida significativamente menor, y fíjense en las curvas de los pacientes tratados con ceftazimab y Bactam y enterobacteriales BLE que tuvieron una mortalidad semejante. O sea,
Con esto les quiero decir que un paciente que se trata con uno de los mejores antimicrobianos que está recomendado en todas las guías tiene una supervivencia igual que una BLE, ¿sí? Y acá tenemos el análisis multivariado de factores de riesgo de mortalidad, en donde ustedes fíjense que tener un score de PIT más de 2 y haber sido tratado con otros antibióticos fue un factor que incrementó 6 veces el riesgo de morir, en tanto que la respuesta clínica al día 7 fue protectora. Así que esa es la buena noticia, ¿no? La mala que tenemos muchos enterobacteriales, la buena que los podemos identificar un poquito mejor, y la otra buena es que tenemos mejores tratamientos superadores. Y para terminar mi presentación, y en concordancia con lo que mostró Lilian, esta es una pregunta desafiante porque sobre todo en neutropénicos de alto riesgo es difícil desescalar, es difícil acortar tratamientos. Allá está Noelia, infectóloga del Italiano, que hace oncomatológicos y me hace así, es difícil, ¿no es cierto? Bueno, pero se puede. Yo les voy a demostrar que se puede. Este es un trabajo que los dos que les voy a mostrar los presentamos en el SADIAPI del año pasado. Nosotros empezamos a hacer lo que proponen las guías del ESIL, no así las americanas, que es acortar los tratamientos en fiebre de origen desconocidos. Entonces acá incluimos 68 pacientes, 20 que suspendieron los antibióticos luego de 48 horas de apirexia, estabilidad clínica, estabilidad hemodinámica, 3 días de hemocultivo negativos. O sea, tuvieron antibióticos y sin foco y sin germen, obviamente, solo 3 o 4 días. Y los comparamos con un grupo que recibió tampoco las mismas características. No tenían foco clínico, tenían fiebre de origen desconocido, se les fue la fiebre a las 48 horas, igual, pero que hicimos lo que decían o lo que siguen diciendo las guías de la ICHA, que uno le tiene que hacer por lo menos 7 días de tratamiento o hasta que salga de la neutropenia. Vamos a ver qué les pasó a los pacientes. Ustedes pueden ver acá que los grupos fueron comparables. Fíjense, yo no sé si lo dijeran, todos neutropénicos de alto riesgo, por variables clínicas y por score de MASC. Ustedes pueden ver acá la mediana de neutropenia de 15 y 17 días, o sea, eran neutropénicos de muy alto riesgo. Esta es la mediana de uso de antibióticos de 3 días versus 8. Y eran pacientes que tenían una internación prolongada. Fíjense que la prescripción de antimicrobianos fue igual, fue comparable, el que más se utilizó fue piperacilina tazobactam, y ustedes aquí pueden ver las infecciones que tuvieron después de la suspensión del tratamiento antibiótico, y lo más interesante es ver que la mortalidad al día 30 fue comparable y la incidencia de bacteremias luego de suspender los antibióticos fue totalmente comparable. Así que no solo que en esos pacientes muy seleccionados se puede, sino que se debería hacer. Y finalmente les voy a mostrar algo más difícil todavía de tomar decisiones, que es suspender un tratamiento o hacer tratamiento corto en pacientes con bacteremias en neutropénicos, también todos son neutropénicos de alto riesgo, ¿sí? Estas son todas bacteremias por enterobacterales, que tenían estas características. Eran todos adultos con neoplasias hematológicas o trasplante de progenitores hematopoyéticos, neutropénicos de alto riesgo, seguimiento a 30 días, posterior a la finalización de la bacteremia para evaluar mortalidad y para evaluar recurrencia. Lo puse en rojo, para que no se vayan de acá diciendo, no, el doctor Herrera dijo que hay que darle 7 días a los pacientes con bacteremia por enterobacterales. No, tenían que cumplir todos estos criterios, sin focos que requieran tratamiento prolongado, sin focos que requieran cirugía, con remoción inmediata del catéter una vez que se haga el diagnóstico dentro de las 24 horas, tratamiento empírico apropiado, resolución clínica y afebril por 96 horas y que hayan sobrevivido luego de finalizado el tratamiento para poder evaluar esas variables. Y se los dividió en grupos de 7 y de 14 días. Bueno, ustedes van a ver que incluimos 200 pacientes, es una muestra muy grande, en donde ustedes pueden ver 7 días hacia su izquierda, 14 días hacia su derecha. Van a ver que la duración, la mediana de neutropenia era prolongada en ambos grupos y comparables. Todas las variables de los pacientes eran comparables. La mayoría eran leucemias, tenían foco clínico y los focos clínicos, el 90% eran de gravedad, abdominal, catéter, piel y partes blandas, así que eran pacientes de esos que uno dice, tiene mucho riesgo de morirse. Fíjense que un tercio tenía bacteremias complicadas, que la definimos como alguien que tenía foco de neumonía,
que se presentara con hipotensión o shock, una o más de esas. Eso se define como bacteremia complicada y fíjense que 1/3 eran bacteremias complicadas. Eran todos neutropénicos de alto riesgo. Fíjense que tenía un score de Apache, una mediana de 15. Para los que no están familiarizados con esto, este score predice una mortalidad mayor al 20%. ¿Sí? El score de Pitt no era elevado, pero acá vemos algo importante. Empezamos a ver PROA. Fíjense que 40 y 47% de la cohorte había empezado tratamiento combinado y dentro de ese combinado el antibiótico más prescripto era meropenem, ¿sí? Bueno, fíjense que el tratamiento definitivo son 100, en 99 pacientes del grupo de tratamiento corto fue monoterapia. Y de esas monoterapias, el 40% además era de reducción del espectro del antibiótico, es de adecuación a la bacteria, ¿sí? Así que desescalar en estos pacientes se puede y nuevamente se debería hacer. Y fíjense que en un 46% de los pacientes de tratamiento corto se suspendió el tratamiento antimicrobiano estando el paciente neutropénico y no se le puso profilaxis con quinolonas a posteriori. Bueno, ustedes tienen acá en los aislamientos, fíjense que la cohorte no eran bacterias buenas, 1/3 eran bacilos gram negativos multi-R, la mayoría eran BLE, pero también había enterobacteriales productores de KPC, NDM, AMC, así que era una población que tenía mucho riesgo de morirse, de complicarse, bacilos malos, etc. Quiero que recuerden todo eso, un Apache alto, bacteriemias complicadas. ¿Se animarían a esos pacientes a darle 7 días? Acá me dice Sofía que sí. Muy bien, Sofía. Bueno, fíjense acá. Ustedes pueden ver acá, la recurrencia fue semejante. Lo más importante es la mortalidad. 3% y 1%. Y algo más importante aún es que esos 3 pacientes, los 3 pacientes del tratamiento corto se murieron de otra cosa, no se murieron de la infección. ¿Se puede tener mortalidad cero en estos pacientes? Se puede. Y fíjense esto, se redujo 5 días la duración del tratamiento antimicrobiano. Así que esto nuevamente demuestra que PROA, aún en bacteremias, aún en neutropénicos de alto riesgo, aún en pacientes severos, aún en pacientes con BGN multi-R, si son muy seleccionados, no es para todos, es para un grupo muy pequeño, pero si lo tienen, si cumplen con esas variables, lo pueden hacer. Así que, mis queridos amigos, vamos a ver qué pasó a lo largo del tiempo. Fue un dogma, acá está Liliana, que Liliana es precursora y empezó junto con mi maestro, el doctor Roncoroni, la era de la neutropenia febril aquí en Argentina. Liliana, ¿te acordás? Era un dogma, ¿no? Tratamiento combinado, no podía ser de otra forma. Bueno, de ahí pasamos a ¿qué? Pasamos a la monoterapia, que volvió a ser otro dogma después del metaanálisis del Cochrane, que les iba inclusive mejor que a los de tratamiento combinado y tenían menos efectos adversos. Después pasamos a la racionalidad. Las guías del ESIL que decían, no, hay que escalar y desescalar de acuerdo a factores del paciente. Pero esas guías son del año 2013, ¿sí? A partir de esa década, ¿qué pasó? Eclosionó la multiresistencia y nos desafió. Entonces, hoy, eso último que les dije, tampoco alcanza. Y esto es lo mismo que le dijo Lilian. Nosotros tenemos que ver cada paciente en forma individual, todas sus variables epidemiológicas, si están colonizados o no, le podemos aplicar los scores clínicos, más cómo se presenta clínicamente, si tiene shock séptico, si tiene focos de gravedad, y en base a eso decidir el esquema empírico para cada paciente en el momento epidemiológico que está el paciente en el hospital internado, y obviamente se puede hacer PROA haciendo tratamientos cortos. Así que este es lo que queremos hacer con los pacientes neutropénicos de alto riesgo, que es prevenir la infección, podemos hacerlo, curar la infección, podemos hacerlo, evitar la muerte, podemos hacerlo. ¿Cómo? Conociendo la epidemiología local y temporal del centro, identificando los pacientes de riesgo para BGN multiresistente, utilizando los nuevos antibióticos cuando tenemos que usarlos, utilizar tratamientos cortos en fiebre de origen desconocida, utilizar tratamientos cortos en bacteremias por enterobacteriales en pacientes que califican y
lo más importante, siempre realizar un tratamiento empírico individualizado a todas esas variables. Así que yo con esto me despido y les agradezco que me hayan escuchado. Una pregunta, por ahí es muy naif. ¿Se puede reducir el consumo de omeprazol en estos pacientes? Aunque sea reducir en el número de días. Mira, eso no es una indicación nuestra. Entonces, nosotros particularmente, digamos, no tenemos injerencia porque lo manejan los clínicos y los hematólogos. Supongo que sí, en algunos pacientes sí, pero la verdad que como nosotros no nos metemos en eso, decidimos que decidan los clínicos. ¿No es un factor de riesgo? Sí, pero digamos, realmente yo creo que todo lo que mostré es lo que está involucrado en la mortalidad. Fíjate que con hacer esas modificaciones les dije que se puede tener mortalidad cero en neutropénicos de alto riesgo. La primera es si la cohorte Rocas, toda la gente que envía esas cepas, aplica el score, digamos, entendiendo que los representa y cuál sería el consejo para la gente que es también parte de esta cohorte. Una, porque sé que lo haces vos en la práctica y quisiera saber si te parece que todos deberían de alguna manera o qué consejo le darías a los que envían las cepas y ayudan en el estudio. La segunda, ¿qué opinás? Hablas mucho de la colonización por KPC, ahora estamos llenos de MBL. ¿Cuál es tu opinión en términos de congruencia con tus resultados? Y la tercera me la olvidé, así que dale. Bueno, te contesto a dos después. Bueno, la primera, a ver, para usar el score ustedes tienen que saber la epidemiología y la prevalencia, porque si ustedes tienen una prevalencia en neutropénicos de enterobacteriales resistentes a carbapenemes del 2% que utilicen o no un score, la verdad que no les va a sumar. Ahora, si ustedes tienen 15, 20%, sí, les va a sumar. Les va a ayudar a tomar una decisión más individualizada. Pero, yo les dije, vieron que les puse primero todo lo epidemiología y clínico. El score es una herramienta más y no suplanta el juicio clínico. Lo más importante es el juicio clínico, o sea, la presentación del paciente y la epidemiología. El score te puede sumar si ese es tu problema. Así que nosotros lo usamos porque lamentablemente tenemos no es 20, es menos, pero es alrededor del 10. Entonces nosotros lo utilizamos. Y nos ha servido, vos conocés un paciente, miren, esto a mí me quedó muy grabado. Esto fue hace poco, fue hace un par de meses. Teníamos un paciente en el pre-engrassment de un halogénico que tenía retraso del engrassment, llevaba 25 días con 0 neutrófilos y tuvimos la mala suerte en la unidad de trasplante, se colonizó con KPC. Y el paciente ya estaba sin antibióticos hace un montón de tiempo, estaba perfecto, estaba sentadito en la cama. Hacía 4 días que habíamos tenido la colonización, entonces me llaman y me dice, el paciente de edad hizo 37,7. Lo voy a ver, el tipo estaba sentado en la cama, nada. Entonces yo le digo, si yo le aplico el score, le da los 9 puntos, tenía los 3 factores. Yo digo, si yo lo hice, se lo hicimos, porque yo no lo hice, lo hicimos todos, y no ¿para qué? Bueno, entonces le puse tratamiento empírico con ceftaxima y Vivactan. El tipo estaba bárbaro. ¿Y que tuvo una bacteremia por Klebsiella neumonía de KPC? Así que si ustedes tienen una alta prevalencia y tienen un paciente que se colonizó recientemente, y ahora te voy a ampliar lo tuyo, que seguro tal vez era esa la pregunta. El valor de la colonización, si es reciente o si es pasada. ¿Estaba por ahí? ¿Viste cómo te conozco? Bueno, vieron que en el multivariado, nosotros en el univariado quedó colonización pasada, que nosotros lo definimos hasta los 3 meses previos al evento, y la reciente 7 días previos o durante el episodio de bacteremia. En el univariado quedaron las dos, pero en el multivariado solo quedó colonización reciente, y es lo que estamos viendo. Es mucho menos frecuente que alguien que tiene se colonizó en la internación previa, esto ustedes lo saben, porque tiene una cuestión del inóculo, si el paciente siguió con presión de antibióticos, etcétera, etcétera. Realmente los que hacen bacteremia son los que tienen colonización reciente. Nosotros a alguien que tiene colonización pasada solo le ponemos tratamiento, en este caso con ceftaxima Vivactan, si se choca, si tiene una presentación muy grave. Si es una neutropenia febril sin foco de gravedad, no le ponemos ceftavi. ¿Sí? A los que tienen colonización pasada. Eso también es pro.
No porque tenga... Así que eso también es una de las cosas que nos dio esto. Con respecto a la utilización, yo no sé que algunos centros lo están utilizando y otros centros no. Pero depende de cómo se sientan a gusto, cuál es la prevalencia. Hay centros del registro que tienen una prevalencia baja realmente de CRE. Entonces, la verdad que lo usen o que no, o sea, pero eso lo tienen que definir ustedes. ¿Te acordás la tercera? Ah, perdón. Sí, yo les comenté que al principio, en el 2014, solamente se vigilaba KPC y después se incorporó, ahora todos los centros vigilan todas las carbapenemasas. Así que cuando vieron cómo está subiendo, está picando la MBL, así que calculo que en un par de años vamos a tener datos de MBL. Ahora no porque el N no da, pero seguro va a ser igual. Bueno, la verdad que te queríamos recontra agradecer por tu presentación. Le elegimos este tema también porque sabemos que justamente es un punto conflictivo, ¿no? Cómo hacer en inmunosuprimidos el PROA, que es un punto conflictivo en todos los hospitales. Con respecto a lo que decías ahí de las bacteremias que se dan más en los que están colonizados reciente, hay un trabajo del Carrara también que vio eso. Sí, tal cual, que lo hacían en los primeros 14 días que se colonizaban, exacto. Ahí aparecían las bacteremias. Y había uno de los trabajos que vos mostraste, me llamó la atención porque aún sabiendo que estaban colonizados los pacientes, las curvas de Kaplan-Meier en el adecuado y en el inadecuado de tratamiento empírico eran abismalmente distintas. Sí. ¿Te acordás en qué fallaban más eso para que aprendamos más? ¿En qué fallaban más en colocar el tratamiento empírico adecuado ahí? No, mira, no me acuerdo con detalle porque el artículo es del 2017 y ya estoy grande y la memoria me falla. Pero bueno, en tu experiencia, ¿en qué fallamos más? ¿En qué fallamos más? ¿Por qué no indicamos bien tratamientos empíricos adecuados? Bueno, para mí el primer factor es no conocer la epidemiología local. Perfecto. Es el primer factor. O sea, si yo le pregunto a los hospitales, ¿quién tiene al día la epidemiología de sus neutropénicos? Pero ustedes vieron a lo largo del tiempo, súper cambiante. O sea, un paciente se interna hoy en CEMIC y yo no tengo problemas con CRI, no está colonizado, me siento súper tranquilo. Si se interna en medio de un brote, el pensamiento de los tratamientos empíricos tiene que cambiar. O si me aumenta la prevalencia, o sea, eso por ahí se empieza. Perfecto, entonces nos vamos con 3 mensajes. Conocer la epidemiología, utilizar los scores como una buena herramienta. Y mira, voy a sacar el chivo de control de infecciones que dijeron tanto Lilian como vos. Tenemos factores que podemos modificar dentro de ese score, que es bajar la colonización a través de control de infecciones. Mil gracias. No, gracias a ustedes.